Toma tu Biblia, por favor, y ve a Génesis 27, versos 41 en adelante. Vamos a leer todo el final del capítulo 27 y cubriremos también todo el capítulo 28 hasta llegar al verso 22, donde termina. El título de nuestro mensaje en esta noche es el encuentro que lo cambia todo. El encuentro que lo cambia todo. Quisiera que oremos antes de comenzar y pedir que el Espíritu Santo sea quien esté iluminando nuestras mentes, sensibilizando nuestros corazones y aplicando la palabra de Dios a la necesidad de cada uno de nosotros. Ora junto conmigo, por favor. Señor, damos gracias porque tenemos la certeza de que no solamente nosotros leemos tu palabra, sino que tu palabra nos lee a nosotros, Señor. Tu palabra puede desarmar nuestros corazones y argumentos, porque es palabra viva. Tu Espíritu Santo puede discernir nuestros pensamientos, nuestras intenciones. Tú conoces nuestras necesidades, eres nuestro Dios. Señor, no estamos ante un libro cualquiera, estamos ante el Dios que escribió este libro, inspirando a hombres, Señor, imperfectos como nosotros, pero con inspiración divina, dejando registradas estas historias de personas imperfectas, para que con este registro, Señor, nuestras vidas pudieran recibir el mensaje que lo cambia todo, el mensaje que transforma vidas, que da sentido al diario vivir en medio de un mundo caído, en medio de circunstancias difíciles, abrumadoras, que quizás ninguno de nosotros escogería, pero que finalmente nos rodean. Y oramos, Señor, para que por la obra de tu Espíritu, a través de tu palabra, hoy cada uno de los que estamos presentes aquí, podamos tener un encuentro con Dios y seamos vivificados, fortalecidos, animados, confrontados quizás, incomodados en algo muy seguramente, pero transformados al saber que un encuentro con Dios puede cambiarlo, puede transformarlo todo. Hazlo así, Señor, porque estamos delante de ti con un corazón sincero y sabemos que eres misericordioso y no desechas a los que con un corazón sencillo vienen a ti. Lo rogamos así en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La historia universal está llena de hitos. Lo mismo la historia en general que la historia de las naciones, la historia de las ciudades e incluso la vida o la historia de las familias y los individuos. Llamamos hitos a esos eventos que tienen tal trascendencia, tal significado, que dividen la historia en un antes y un después, para todos aquellos que vivieron alrededor de esa situación. Por ejemplo, en México nosotros celebramos el 16 de septiembre de 1810. Ese fue un hito en la historia de México, una fecha importante debido al inicio de la independencia de nuestra nación. Los creyentes recordamos el nacimiento de Cristo independientemente del día, el mes o la hora. Reconocemos que ha sido de tal trascendencia el nacimiento de Jesús, no solo para los creyentes, sino para la humanidad, que de hecho la mayor parte del globo terráqueo establece su nacimiento como el punto de referencia para el conteo del calendario. Pero no solo los eventos positivos marcan la historia, hermanos. ¿Cuántos de ustedes recuerdan con algo de tristeza, con asombro todavía, el 19 de septiembre de 1985 o de 2017? Por los terribles terremotos que azotaron en una misma fecha a buena parte de nuestra nación y causaron muchas pérdidas, sobre todo humanas, unas fechas trágicas. El mundo recuerda el 11 de septiembre de 2001. Yo puedo recordar todavía dónde estaba en aquellas fechas de los terremotos, y lo mismo el día que cambió el mundo tras la caída de las Torres Gemelas. En muchos sentidos el mundo y las vidas de quienes estábamos vivos cambiaron ese día.
Hermanos, nuestras vidas, nuestras familias, nuestra historia personal también está lleno de momentos como estos. En el sentido positivo, recordamos bodas, nacimientos, el inicio de algún proyecto que quizás planeaste con mucha ilusión, con mucho trabajo, un cambio de ciudad, un ascenso, el haber conocido a Cristo, por supuesto que es un hito importante. Pero también tenemos fechas que marcaron nuestra vida en una forma que podríamos decir negativa. Quizás recuerdas el día que en un consultorio de un doctor escuchaste el diagnóstico de una enfermedad que hasta el día de hoy sigues arrastrando. Accidentes que cambiaron tu vida o la de tu familia para siempre, la muerte de un ser querido, la quiebra de un negocio, una enfermedad crónica, una depresión, etcétera. Hermanos, la vida de las personas está llena de momentos positivos y negativos que nos cambian. El día de hoy veremos la historia de un personaje que nos es familiar, Isaac y sus hijos, su esposa. Una familia que fue quebrantada y dividida por causa de sus pecados y su falta de sabiduría de todos los miembros de aquella familia. Pero también veremos cómo la vida de uno de esos integrantes, el hijo menor, Jacob, fue marcada por un encuentro que lo cambió todo. De hecho, notarás que a partir del mensaje que veremos hoy, aunque Isaac, el papá, no ha muerto, la historia comenzará a centrarse en Jacob, el hijo menor. El desarrollo de la historia de la redención lo tendrá ahora a él como centro en este momento de la historia bíblica. Él escuchará y conocerá personalmente la voz del Señor, permitiéndonos ser convencidos de una verdad que espero quede grabada en tu corazón en esta tarde. Y es esta idea central. Solo un encuentro con Dios a través de Jesucristo transformará y dará sentido a nuestra vida. Solo un encuentro con Dios a través de Jesucristo transforma y da sentido a nuestra vida. Y vamos a ver el bosquejo de este sermón en 3 secciones. En primer lugar, vamos a ver el quebranto familiar a causa del pecado. El quebranto familiar a causa del pecado. Veremos también el sueño de Jacob y el mensaje de Dios para él. El sueño de Jacob y el mensaje de Dios para él. Y finalmente veremos 3 formas en que Jacob respondió al Señor. 3 formas en que Jacob respondió al Señor. Si recuerdas el mensaje pasado que se nos compartió, para adentrarnos en este primer punto de nuestro sermón, del quebranto familiar a causa del pecado. Si recuerdas este último mensaje, vimos cómo todos los miembros de la familia escogida por Dios, la familia que tenía las promesas de Dios, es decir, la familia de Isaac, todos ellos se equivocaron al asumir conductas equivocadas o erróneas que revelaban su falta de confianza en el plan de Dios para ellos. Si recuerdas la historia, Isaac el padre quería la bendición de la primogenitura para su hijo mayor, aunque Dios había dicho que de acuerdo a su sabiduría y su voluntad, aunque nadie lo entendiera, Dios había determinado que la primogenitura y la bendición que eso tenía no iba a ser para el mayor como se acostumbraba. Dios rompería la regla y le daría una bendición especial al hijo menor. Pero no, Isaac el papá quería continuar con la tradición y no importaba lo que Dios había dicho, él estaba empeñado en bendecir a su hijo mayor. Por su parte, la mamá, Rebeca, estaba dispuesta a hacer alianza con su hijo Isaac, engañar a su esposo, con tal de que este hijo que era su predilecto obtuviera la bendición. El deseo de Rebeca no era ser obediente a la voz de Dios, ese no era su motivación. Era que su hijo predilecto, su hijo menor, tuviera mayores beneficios. Esa mujer hace todo un plan, planifica una mentira, ayuda a su hijo a mentir a su padre, etc. En cuanto a Esaú, el hijo mayor, él no se interesa en la bendición que Dios podría darle a través de su papá. A él le interesa el campo,
le interesa andar de cacería y poder darse los gustos que él desea, especialmente si son de comida, así que es capaz de vender su primogenitura por un guiso, un plato de comida. Y finalmente tenemos a Jacob, el menor, que tiene la promesa de Dios desde antes de nacer. Estaba interesado en tener aquella bendición, pero por irónico que parezca, él no está pensando mucho en el Señor. Él está dispuesto a mentir, a tomar ventaja por medio de trampas para conseguir el beneficio que él desea. Todo este engaño, toda esta confusión, apenas 4 personas y todos están peleando. El engaño se consuma y Jacob consigue que el padre pronuncie la bendición para él. Así, bajo ese contexto es que inicia el pasaje en el que nos encontramos, verso 41. Esaú pues guardó rencor a Jacob por causa de la bendición con que su padre lo había bendecido. Y Esaú se dijo: los días de luto por mi padre están cerca, entonces mataré a mi hermano Jacob. Cuando las palabras de Esaú, su hijo mayor, le fueron comunicadas a Rebeca, envió llamar a Jacob, su hijo menor, y le dijo: mira, en cuanto a ti, tu hermano Esaú se consuela con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz, levántate y huye a Harán, a casa de mi hermano Labán, y quédate con él algunos días hasta que se calme el furor de tu hermano, hasta que la ira de tu hermano contra ti se calme y olvide lo que hiciste. Entonces enviaré y te traeré de allá. ¿Por qué he de sufrir la pérdida de vosotros dos en un mismo día? Y Rebeca dijo a Isaac: estoy cansada de vivir a causa de las hijas de Het. Si Jacob toma mujer de las hijas de Het, como estas de las hijas de esta tierra, ¿para qué me servirá la vida? Y solo como un paréntesis, te recuerdo que Esaú, el hijo mayor, había tomado una mujer de los hijos de los heteos. Así que esta mujer había hecho imposible la vida de esta familia. Y ella dice: no, ¿para qué me sirve la vida? Capítulo 28, verso 1 al 9. Y llamó Isaac a Jacob, lo bendijo y le ordenó diciendo: no tomarás mujer de entre las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma de allí mujer de entre las hijas de Labán, hermano de tu madre, y el Dios Todopoderoso te bendiga, te haga fecundo y te multiplique, para que llegues a ser multitud de pueblos, y te dé también la bendición de Abraham, a ti, a tu descendencia contigo, para que tomes posesión de la tierra de tus peregrinaciones, la que Dios dio a Abraham. Entonces Isaac despidió a Jacob, y éste se fue a Padán Aram, a casa de Labán, hijo de Betuel arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y Esaú. Y vio Esaú que Isaac había bendecido a Jacob y lo había enviado a Padán Aram para tomar allí mujer para sí. Y cuando lo bendijo, le dio órdenes diciendo: no tomarás para ti mujer de entre las hijas de Canaán. Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padán Aram. Verso 8. Vio pues Esaú que las hijas de Canaán no eran del agrado de su padre Isaac. Y Esaú fue a Ismael y tomó por mujer, además de las mujeres que ya tenía, a Maalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot. Y paramos ahí por un momento. Como puedes confirmar, el engaño se había consumado, pero esto fue solo la gota que derramó el vaso. Ellos habían desarrollado toda una vida de actitudes equivocadas. Lo que nos describe el pasaje que acabamos de leer es el terrible quebranto que puede experimentar una familia por el pecado continuo. Esaú deseando matar a su hermano, Rebeca ayudando a su hijo Jacob a mentir y luego tener que huir para salvar la vida. Tuvo que despedir a su hijo favorito y nunca más volvió a verlo. Su mentira y su plan tuvo un alto costo para Rebeca, que tuvo que ayudar a huir a su hijo predilecto y nunca más verlo. Además, hemos leído que la mujer de Esaú solo le había hecho difícil la vida a todos en aquel lugar.
Jacob huye y pasarán muchos años para que él pueda reencontrarse con su familia. Y en cuanto Esaú había sido indiferente a Dios y ahora estaba enfrentando las consecuencias de sus malas decisiones. Y mientras enfrentaba las consecuencias duras y difíciles, Esaú lloraba con amargura. Y mira que este no es el tipo de llanto y de lágrimas que hace bien a las personas. Las lágrimas de Esaú no eran de arrepentimiento, por el contrario. Lejos de arrepentirse, Esaú seguía engañándose a sí mismo, creyendo que todo era culpa de su hermano y de su padre. La forma en que trató de arreglar un poco las cosas fue consiguiéndose una nueva esposa. Dijo, bueno, pues como que a mis papás no les caen bien las esposas que ya tengo, ahora voy a conseguir otra que les agrade un poco más. Y esto solamente fue un error más en la vida de Esaú. De hecho, es Esaú un buen ejemplo para nosotros de cómo las personas podemos llegar a pensar equivocadamente que podemos agradar a Dios y mejorar nuestra vida a través de algunos cambios externos. Una nueva esposa, de hecho, una esposa más de las que nos dice la Biblia ya tenía. Escuchen, una esposa no puede cambiar el corazón. Un esposo no puede cambiar tu vida. Un cambio de ciudad, un cambio de trabajo, no cambiará tu corazón que batalla con pecados, que tiene asuntos no resueltos. Un cambio externo no cambiará tu condición lejana con Dios. Ni siquiera un cambio de conducta es suficiente. Hermanos, si tú quieres que tu vida sea cambiada, si tú de verdad necesitas que tu vida sea transformada, cambios externos no son suficientes. Se requiere un cambio de corazón y eso solo puede suceder si tenemos un encuentro personal con Dios. Dios no está esperando un cambio en tu conducta. Eso solamente es maquillaje para un corazón enfermo o muerto. Dios está esperando que vengas con tu corazón o tu familia o tu vida hecho trizas tal como está, para que desde dentro Dios pueda darle vida a ese corazón y entonces lo exterior pueda ir siendo transformado. En resumen, lo que tenemos en el pasaje delante de nosotros es una familia claramente imperfecta. Y ojo, ellos no son idólatras, no son hechiceros, no son asesinos. Tenemos otros pasajes así en la Biblia. Pero esta familia no parece tan mala. Y nota eso. Sencillamente son gente que prefirió guiar su vida y sus decisiones con su propia sabiduría en vez de ser guiados por la sabiduría de Dios. Y eso fue suficiente para que la familia estuviera completamente, terriblemente dañada. Generalmente tememos a los pecados muy escandalosos, como algunos de los que te he mencionado. Nos consolamos con pensar que no somos tan malos como, y a veces hasta nos atrevemos a dar un nombre. Bueno, mi familia no está tan mal como tal familia. Pero hermanos, amigos, basta con que nosotros nos creamos muy sabios y comencemos a dirigir nuestros matrimonios, nuestras familias, la educación de nuestros hijos, nuestras finanzas, el escoger con quién nos casamos, desechando la sabiduría de la palabra de Dios y haciéndolos con nuestra propia sabiduría, considerando mejores nuestros tiempos y deseos que los tiempos y deseos de Dios. Eso es suficiente para destruir nuestro futuro y el futuro de los que amamos. No te culpo si cuando miras la historia de esta familia te preguntas, ¿de veras esta es la familia que Dios va a usar para bendecir a todas las familias de la tierra? ¿Es Jacob de verdad un buen candidato para ser el heredero de la promesa del pacto y que un día el Mesías nazca por su descendencia? Esto es lo mejor que Dios pudo escoger. Hermanos, al menos hasta ahora, humanamente, ni esta familia, ni Isaac, ni Jacob parecen los candidatos perfectos, pero la historia aún no termina. Sigue conmigo en el capítulo 28, verso 10.
lo que da el inicio a nuestro segundo encabezado, el sueño de Jacob y el mensaje de Dios para él. Y salió Jacob de Beerseba y fue para Harán, y llegó a cierto lugar y pasó la noche allí, porque el sol se había puesto. Tomó una de las piedras del lugar, la puso como cabecera y se acostó en aquel lugar y tuvo un sueño, y he aquí había una escalera apoyada en la tierra cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo. Y he aquí los ángeles de Dios subían y bajaban por ella, y he aquí el Señor estaba sobre ella y dijo: yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Y también tu descendencia será como el polvo de la tierra, y te extenderás hacia el occidente y hacia el oriente, hacia el norte y hacia el sur. Y en ti y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas, y te haré volver a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Han pasado apenas unos pocos días desde que Jacob emprendió su huida. ¿Recuerdas? Él vivía en Beerseba. Si miráramos un mapa de la tierra de Israel, esto era muy al sur. Y va camino hacia Harán, completamente hacia el norte, más allá de los límites de la nación. Ha recorrido aproximadamente 80 kilómetros cuando se detiene. Jacob no entra a una casa, sino que descansará literalmente donde le ha tomado la puesta del sol a la intemperie. Quizá él no lo recordaba, pero Dios había dicho que Jacob sería un peregrino por aquella tierra. Además, ahora viene huyendo como consecuencia de sus engaños. Y aunque era común que las personas hospedaran a alguien aún sin conocerlo, Jacob se comporta exactamente como se comportaría un fugitivo, sin darse a conocer, tratando de pasar desapercibido, no dejando rastro tras de sí, no dejando información. Prefiere quedarse a la intemperie en el campo. El lugar donde él para descansar está lejos de ser el lugar ideal para descansar. Tiene que poner piedras como su cabecera. Y no se refiere a que usó una piedra como almohada, ¿verdad? Como a veces pensamos. No era tan inconsciente la gente. La idea es que hizo ahí alguna bardita con piedras, algún montón de piedras para resguardarse del viento, del frío, quizás de los animales. Y cansado del viaje, entonces se duerme. El autor del Génesis nos da todos estos detalles, hermanos, que nos permiten como mirar la escena que está enfrentando este hombre e imaginarnos cómo es que él se siente, incómodo y solo en aquel lugar, en el campo, lejos de su casa, quizás experimentando culpa y temor por las acciones que cometió. No sería extraño pensar que Jacob tiene incertidumbre, está lleno de preguntas con respecto a su futuro. ¿Vendría su hermano persiguiéndole unos kilómetros atrás? ¿Tendría que comer al día siguiente? ¿Volvería a ver a sus padres? Estas y muchas otras preguntas, estoy seguro, pasarían por nuestra mente si estuviéramos en los zapatos de este hombre. Lo que jamás imaginaríamos es lo que estaba por ocurrirle. Jacob tiene un extraño sueño, una escalera que iniciaba en la tierra y llegaba hasta el cielo. Son locos los sueños, ¿verdad? Además, había ángeles que subían y bajaban por aquella escalera, pero más impresionante que esto, Dios estaba por encima de toda aquella imagen. Es evidente, si vuelves a leer el pasaje, que Dios está tratando de dirigir nuestra atención hacia Él mismo. No hacia la escalera, no hacia el cielo, no hacia los ángeles, sino hacia Dios que está por encima de todo y hacia el mensaje que Él tenía para Jacob. 4 cosas le promete Dios a Jacob. Número 1, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Número 2, yo te guardaré, es decir, yo te protegeré donde quiera que tú vayas. Yo voy a protegerte, Jacob.
Hay una tercera promesa: yo te voy a hacer que regreses un día otra vez a este lugar. Estás yéndote lejos de tu casa, pero te traeré a este lugar, te traeré a tu tierra. Y número 4, yo no te dejaré hasta que cumpla cada cosa que he dicho. En resumen, Dios le promete su compañía, su protección, su dirección y su garantía de que sus palabras se cumplirían. El sueño de Jacob, hermanos, no es tan sorprendente en sus imágenes como en su mensaje. Yo creo que tú y yo hemos tenido sueños igual de locos, ¿verdad? Que no entendemos, etcétera. Pero este sueño era diferente. Era Dios tratando de darle un mensaje claro, contundente a este hombre llamado Jacob. Y el mensaje es completamente diferente a lo que nosotros diríamos si fuéramos Dios. Piensa por un momento en todo lo que Jacob hizo. Y si tú fueras Dios, ¿qué le dirías? Contrario a lo que cualquiera de nosotros haríamos. Escucha, Dios no le reprocha a Jacob acerca de sus engaños y lo que le hizo a su hermano. No le da un sermón y una reprimenda. Sin embargo, cada palabra que Dios le dio en aquel sueño a Jacob estaba sabiamente dirigida al corazón de este hombre que él había escogido. El Señor no quitó las duras consecuencias de las malas acciones que Jacob había emprendido. De hecho, ahora está enfrentando parte de las consecuencias y tardarían años. El Señor no lo solapó, pero tampoco lo abandonó. Ese es nuestro Dios. Mira la gracia de Dios. Cuando Jacob estaba solo, a su suerte, Dios dice: yo estoy contigo. Cuando Jacob estaba en peligro, Dios le dice: yo te guardaré donde quiera que vayas. Jacob no sabía lo que le deparaba el futuro, pero Dios le dice: mira, yo tengo claro el futuro y un día tú vas a estar de regreso en este lugar. Y por último le dice: todo lo que te he dicho, yo voy a cumplirlo. Hermanos, este es el maravilloso Dios al que tú y yo llamamos Padre. Él no solapa nuestros errores. Él no es un padre alcahuete que se hace tonto con nuestros errores, no. Él mira nuestros pecados, Él los conoce. La palabra de Dios dice que no dejará esas situaciones sin arreglar. Él va a tratar con nuestros corazones, pero Él ha prometido permanecer junto a aquellos que ha escogido hasta el final. La imagen de su sueño era una forma gráfica de ilustrar lo que Dios ahora le está diciendo: mis bendiciones, Jacob, mi cuidado están sobre ti. Aun cuando soy Dios y tú estás en la tierra y eres un hombre pecador, yo he prometido proveer mi cuidado sobre tu vida. Además, el Señor le añadió la misma promesa que le hizo a su abuelo y a su padre: yo multiplicaré tu descendencia y traeré bendición a todo el mundo a través de tu casa. Hermanos, esta era la promesa por la cual el Salvador Jesucristo nacería muchos siglos después. ¿Cuál fue la respuesta de Jacob? Esta es la tercera sección de nuestro mensaje. Jacob tuvo una triple respuesta a lo que Dios hizo en aquel día. En primer lugar, hizo una declaración importante. También hizo un memorial, un monumento en memoria de lo que había sucedido. Y finalmente hizo una promesa al Señor. Una declaración, un memorial y una promesa. Quiero que veamos una por una. La declaración la encontramos en el verso 16 y 17. Despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán imponente es este lugar. Esto no es más que la casa de Dios y esta es la puerta del cielo. Queda claro que lo que Jacob vio y oyó en aquel sueño capturó su atención. Al despertar, la primera respuesta de Jacob fue de miedo y de sorpresa.
Claro, ¿quién no reaccionaría de esa forma? Y sus palabras son, ciertamente Dios estaba en este lugar y yo lo ignoraba. Ahora, aunque se nos dice que él tuvo temor, tuvo miedo, su miedo no fue algo malo. Estaba reconociendo, yo ni siquiera conocía bien al Señor de las promesas, a mi abuelo y a mi padre, y estoy aquí encontrándome con él y no estaba preparado para esto. Hasta ahora Jacob sabía lo que era temer la muerte, porque su hermano lo amenazaba. Él sabía lo que era tener el temor de que alguien te quitara la vida, pero ahora estaba conociendo un temor que paradójicamente le hacía experimentar paz y seguridad. Este es el temor que la Biblia define como el temor de Dios o el temor al Señor. Y tú y yo deberíamos tener un poco más de ese temor en nuestra vida. No solo es algo bueno, el temor del Señor es algo necesario para los hombres, para los creyentes. Qué insensatos somos cuando damos por sentado que Dios está con nosotros y sus bendiciones son lo más normal del mundo. Cuando dejamos de valorar y maravillarnos por lo que Dios ha hecho. Cuando pensamos en su grandioso poder y que Él está en el cielo y dejamos de pensar que nosotros estamos aquí en la tierra y somos hombres limitados, vulnerables, pecadores, falibles, y tratamos a Dios como si fuéramos iguales y perdemos ese sentido de asombro, de reverencia que la Biblia llama el temor del Señor. Familia en Cristo, escuchen, a veces el Señor permite ciertas circunstancias que incluso nos llenan de temor para recordarle a nuestro corazón y a nuestra mente cuánto le necesitamos, para recordarle a nuestro humano corazón que Él es Dios y es por mucho mayor que nosotros. No tenemos muy lejos una pandemia que cambió el mundo, un hito ocurrido en nuestros días, hermanos. Y sin lugar a dudas, estoy seguro que la mano de Dios estuvo detrás de todo eso, obrando para recordarle a la humanidad y especialmente a su pueblo cuánto le necesitamos. Sin embargo, yo debo decir, y estarás de acuerdo conmigo, que mucha gente, incluidos quizás muchos de nosotros, durante la pandemia estábamos temiendo exactamente lo opuesto a lo que debíamos temer. La gente estaba temiendo a un virus, pero no temiendo al Señor. La gente temía morirse, temía no despedirse de sus familiares, pero no todos temían el enfrentar la muerte y luego al que da la vida, al que es capaz de dar la vida y también de terminarla. Mira las palabras de Jesús. Y yo les digo, amigos míos, no teman a los que matan el cuerpo. Después de esto no tienen nada más que pueden hacer. Pero yo les mostraré a quién deben temer. Teman al que después de matar tiene el poder para arrojar al infierno. Sí, os digo, a ese temed. Y hermanos, qué terrible es que atravesamos por una pandemia que costó millones de vidas. Y quizás salimos exactamente igual que como entramos a esa prueba, sin temer al Señor, sin reconocerle, sin maravillarnos de su poder y reconocer Él es Dios y nosotros hombres le necesitamos. Podemos experimentar, y esta es otra enseñanza en esta sección, podemos experimentar la realidad de la presencia de Dios a pesar de que humanamente enfrentemos algo terrible o desconocido. Sin lugar a dudas, queda claro en el pasaje que Jacob se sintió abrumado por aquella experiencia. Sin embargo, la realidad de que Dios estaba allí, el asombro de que Dios estaba allí fue mayor que su temor. Esta seguridad y paz que Dios da a sus hijos no es ausencia de problemas. Es una completa seguridad de que a pesar de los problemas que tú o yo podemos enfrentar, a pesar de los temores que podemos atravesar y sentir, Dios está con nosotros y eso nos basta. Así que confía en el Señor.
Confía en el Señor si eres un hijo de Dios, una hija de Dios. El Señor ha prometido estar contigo. Esas fueron las palabras de Jesús. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. La segunda parte de la respuesta de Jacob es que él hizo un memorial, o hizo un monumento a modo de memorial por lo que ahí había sucedido. Esta era una costumbre antigua en el que las personas marcaban un lugar como con una señal especial. Verso 18: y se levantó Jacob muy de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la erigió por señal y derramó aceite por encima. Y a aquel lugar le puso el nombre de Betel, aunque anteriormente el nombre de la ciudad había sido Luz. Hermanos, quiero dejar claro que derramar aceite sobre una roca no tiene ningún sentido para nosotros en la actualidad, pero era un símbolo significativo en aquellas culturas. No es un mandato para los creyentes. Poner aceite sobre algo no da una protección especial, ni mucho menos. Este era un acto de dedicación o consagración religiosa de algo o de alguien. Así que tenemos aquí a Jacob señalando este lugar en medio de la nada como algo especial, con un recordatorio especial. Esto no es un templo, no es una ciudad en el sentido moderno de lo que nosotros entendemos el día de hoy. Este es un lugar en medio de la nada. Jacob está aprendiendo que Dios puede revelarse a un hombre pecador, incluso en lugares que no tienen ninguna importancia. La lección para nosotros no es que debemos comenzar a ser místicos, derramando aceite en nuestras casas o en donde te pares a orar en el camino, pensando que eso va a ser especial en un lugar. No, mis hermanos. El lugar no tenía nada de especial. La acción de Jacob no tenía nada de especial. Fue lo que Dios hizo, lo que era realmente importante y lo que debe ser central para nosotros el día de hoy. La forma en que Dios se reveló a Jacob apunta a cómo Dios se mostraría a la humanidad siglos después a través de Jesucristo. Jesús vino a hombres pecadores, dándose a conocer en lugares poco comunes, a personas pecadoras poco especiales. Tanto que la gente importante de su tiempo se molestaba y decía: este Jesús come con prostitutas y con pecadores y anda con gente glotona y borracha. ¿Cómo podemos creer en ese Jesús? Pero hermanos, es ese Jesús el que se acercó a nosotros, el que no puso obstáculos, no miró defectos para poder venir a salvarme a mí y a ti y a nuestros hogares quebrantados por el pecado. Esta es la historia del Evangelio, la historia de Dios encarnándose, humillándose para hacerse hombre y mostrando que hay un camino entre la tierra y el cielo, en el que Dios nos ofrece una vía para estar con nosotros. Aquí está Jacob padeciendo por su pecado, lo cual humanamente debería alejarlo más y más y más de Dios. Pero lo que haya es a Dios buscándolo en su lejanía, en su huida, y haciéndolo acercarse a Él y mostrarle de su gracia. Eso es exactamente la misma forma en cómo Dios ha actuado con cada uno de nosotros. Hermanos, yo no amaba al Señor, yo no le buscaba. Si hoy estoy aquí, al igual que cada uno de ustedes, es porque fue el Señor quien me amó, quien me buscó, quien me dio un nuevo corazón y quien todavía, a pesar de todos mis defectos, de todas mis fallas, me sigue buscando y transformando día a día, con mucha paciencia y gracia. La palabra de Dios es clara. El apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, escribió uno de mis versos favoritos. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo
como propiciación por nuestros pecados. ¿Qué podemos hacer nosotros para ganar el favor de este Dios? ¿Cuántos méritos necesitarías? ¿Cuántas buenas obras? Venir a la iglesia, ¿cuántos domingos? ¿Dar cuánto dinero? ¿Ir a qué países o qué sufrimiento para poder ganar esta gracia, hermanos? No hay medida. No hay sacrificio que podríamos hacer. No hay buenas obras que alcanzarían para comprar el favor de que Dios se hiciera hombre y luego muriera como el peor de los pecadores para salvarnos a nosotros. Algo de eso entendió Jacob aquel día y en consecuencia toma una tercera resolución o respuesta. Hace una promesa al Señor. Verso 20 al 22. Entonces hizo Jacob un voto diciendo: si Dios está conmigo y me guarda en este camino en que voy, y me da alimento para comer y ropa para vestir, y vuelvo sano y salvo a casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me des, de todo lo que me des, te daré el diezmo. Hermanos, quizás para nosotros podría parecer una declaración demasiado convenenciera de parte de Jacob, pero eso era lo más básico y elemental para Jacob en aquel momento. De hecho, es lo que el Señor le había prometido. Dios le había prometido: y yo voy a estar contigo, yo te voy a proteger, yo te voy a regresar a esta tierra de tu familia y voy a cumplir todas estas cosas. Jacob sencillamente dice: si el Señor está conmigo y me guarda y me regresa a este lugar y cumple todo esto, Él será mi Dios, Él será mi Dios. Aunque la redacción sugiere como si fuera un condicional: si Dios está conmigo, los expertos en el idioma antiguo explican que esta era la forma sencillamente no de una negociación, sino que así era como se pronunciaban los juramentos. De manera que la intención de Jacob al pronunciar estas palabras sería algo más o menos como: por cuanto Dios está conmigo y me guardará y me dará alimento y me volverá sano a la casa de mi padre, Él será mi Dios y yo le daré el diezmo de todo lo que Él me dé. Ahora presta atención a esto. Esta es la primera vez en todo lo que hemos leído de la vida de este hombre que él hace una declaración, una afirmación de fe personal en el Señor. Hasta ahora él sencillamente figuraba como parte de aquella familia, con una tradición religiosa, con la fe de su abuelo, de su padre. Pero esta es la primera vez que Jacob está plantado delante del Señor, expresando su fe de forma personal e individual en el Señor. Dios había sido el Dios de su abuelo. Este Dios había sido el Dios de su padre, pero ahora este era su Dios. Tuvo que salir de casa, tuvo que perder sus beneficios para tener un encuentro con Dios que lo cambiaría todo. Y esta es la gran lección para nosotros. Tú debes saber, y escúchenme particularmente las personas jóvenes, y si naciste en un hogar con padres creyentes, escúchame con mayor atención aún. Tú debes saber que Dios no tiene nietos, ni sobrinos, ni parientes políticos, tiene hijos nada más. Tu relación con Dios no puede depender de tu padre, de tu madre, de tus abuelos que son creyentes. No, Señor. Tú no eres cristiano porque tu familia es cristiana. No eres cristiano porque vienes a una iglesia donde no se adoran imágenes. No irás al cielo porque por generaciones tu familia haya conocido del Señor. Dios espera de ti una respuesta personal mucho mayor que eso. Dios desea ser el parteaguas de tu vida. No podrás confiar en Él, no podrás obedecer su palabra. Él no será tu gozo a menos que te hayas encontrado personalmente con Jesucristo. Venir a la iglesia no te brindará mucho gozo, no por mucho tiempo. De hecho, déjame decirte, venir a la iglesia puede ser terriblemente horrible si no has conocido a Cristo, porque todos los que estamos aquí somos gente imperfecta.
Es Jesús el que puede hacer que venir a un lugar lleno de personas imperfectas pueda ser una experiencia gloriosa que nos llena de vida cada vez que la hacemos. Este Dios trascendente e incomprensible a nuestra mente humana se hizo presente en el tiempo y en el espacio. Hizo todo lo necesario para que criaturas finitas, imperfectas como nosotros, podamos tener una vida con sentido. Nuestras familias puedan tener un significado. Y eso solo es posible si cada uno de nosotros tiene un encuentro con Jesús. La respuesta de Jacob no se quedó en palabras nada más. Era fácil decir, bueno, ahora el Señor dijo eso y yo también digo que Él es mi Dios. Jacob no solo afirmó que creía lo que Dios decía o lo que Dios era. Jacob añadió a su declaración algo práctico. De todo lo que Dios me dé, yo le voy a dar la primera parte, la 10ª parte. Debes notar que esto fue algo que nació del corazón de Jacob. El diezmo no fue una obligación para Jacob porque no había ley. Eso sucedió mucho tiempo después. Pero nació de un corazón agradecido que había conocido al Señor y ahora confiaba plenamente en Él. Me encanta este pasaje y muchos otros de personas tomando sus recursos y dándolos a Dios de forma voluntaria, de forma comprometida, sistemática, pero voluntaria. Hermanos, no hay cosa más horrible que darle algo a Dios, sea tiempo, recursos, lo que sea, impulsado simplemente por la obligación, impulsado simplemente porque debemos cumplir tal o cual cosa, o peor aún, motivados por un pensamiento egoísta de que si le doy a Dios esto, le puedo pedir tal cosa. No, hermanos, si esa fuera nuestra motivación, mejor no sería no dar nada, porque la Biblia es clara que no demos ni con tristeza ni por necesidad. No, mis hermanos. Pero ojo, que aunque el compromiso de Jacob nació de forma voluntaria en su corazón, no fue por conveniencia y no fue algo vago, no fue algo indeterminado, no. Él estableció algo claro: de todo lo que tú me dieres, yo te daré. Y entonces le puso una medida, estableció una meta de lo que daría. Y esta es una lección práctica y útil para nosotros. El diezmo obligatorio no es, escuchen, no es la medida con la que ofrendamos los creyentes en el nuevo pacto. Yo sé que hay muchas iglesias que establecen eso como un mandamiento. Sin embargo, el diezmo obligatorio no es la forma en como nosotros ofrendamos. El diezmo del Antiguo Testamento es un buen ejemplo, es un buen punto de comienzo, porque los creyentes que hemos recibido por gracia podemos dar el 10%, pero podemos dar más que eso. Y lo hacemos jamás por obligación, lo hacemos porque nace de un corazón agradecido. Debemos mirar ejemplos como el de Jacob y el de muchos otros hombres en la Biblia como ejemplos de devoción voluntaria, pero devoción voluntaria que es comprometida, que es sacrificial y que es constante. Todo lo que me des, yo voy a dar esto. Por eso enseñamos que cuando damos de nuestros bienes, de nuestro tiempo, cuando damos algo al Señor, sea lo que sea, debemos hacerlo de forma constante. Si estás anotando, eso es importante. Si se refiere a dinero, hazlo siempre. Cuando tienes poco, cuando tienes mucho, no lo hagas a tu conveniencia. Si es servicio, si es tiempo, hazlo siempre. No solamente cuando creas que te sobra tiempo, no, determínate a hacerlo con una medida, con una meta. Cuando te has determinado a comprometerte con el Señor, echa mano de todo lo que Él te ha bendecido. No solo le des de tu dinero. Posiblemente para algunos dinero sea difícil, pero para otros lo más fácil sería dar dinero. Le honramos con todo lo que hacemos, con nuestra familia, con nuestro tiempo, con nuestros bienes más preciados, con esa sala bonita que no te gusta que te ensucien, ¿verdad? Pero cuando la pones para que otros vengan y se sienten y escuchen el evangelio,
Y finalmente también vemos como una enseñanza práctica que Dios en su gracia nos da lugares especiales donde nos bendice. En el caso de los creyentes del nuevo pacto, el lugar donde Dios nos ha bendecido y nos ha convocado es nuestra iglesia local. Así que ese es el principal lugar donde nosotros tenemos un compromiso para dar al Señor. Pero obviamente el tema del dinero no es el tema central del mensaje, hermanos. Para terminar, quiero recordarles que ninguno de nosotros, ni tú ni yo, el más bueno de todos ustedes aquí, hermanos, ninguno, ni aún ese, ha sido escogido por el Señor debido a sus méritos. Si Dios tuviera que haber visto algo en nosotros, eso fue nuestros grandes pecados. Todos nosotros, comenzando por mí, al igual que Jacob, llegamos a Jesús con vidas quebrantadas por el pecado. Y si tú has reconocido a Cristo, has escuchado su voz buscándote, llamándote, y hoy caminas con Jesús, yo te animo a que asumas una respuesta comprometida con tu Señor y Salvador. Él no está esperando una respuesta vaga, una respuesta pasiva. El Señor no está esperando simplemente una afirmación de creencias. No, Él está esperando tu vida rendida a sus pies. Así que responde al Señor como lo hizo este hombre, de forma activa, determinada, valiente, constante. Puedes hacer eso, no en tus fuerzas. Puedes hacerlo porque ahora Jesucristo vive en ti. El cielo se abrió para que Él viniera y ahora vive en nosotros y eres su hijo. Pero si hubiera entre nosotros, si alguien estuviera escuchando en esta hora y en su corazón, tú sabes que estás huyendo de Cristo. Has emprendido desde hace tiempo una huida. ¿Conoces algo del Evangelio? O quizás en tu casa se sabía del Evangelio. Pero si tuvieras que dar el diagnóstico más realista de tus pasos, es que estás huyendo de Cristo, estás lejos de Él. Y quizás tu vida ha tenido sentido por algunos momentos, pero cuando la miras a la luz de la eternidad, tienes que reconocer, necesitas a Cristo. Y yo quiero animarte, quiero invitarte a rendirle tu vida. Él te está buscando, Él te está llamando y saldrá a tu encuentro una vez más. No huyas, por el bien de tu alma, por el bien de los que amas, no huyas, porque solo te destruirás en la huida y destruirás a quienes más amas. El Señor te está buscando, el Señor te está llamando. Tu historia puede cambiar mediante un encuentro con Jesús. Nadie diría que este Jacob era un buen candidato, mis hermanos. Sin embargo, este encuentro lo cambió tanto que cuando tú y yo leemos los salmos y leemos a los profetas que escribieron siglos después, una de las referencias más constantes es el Dios de Jacob, y el Dios de Jacob, y el Dios de Jacob. ¿Sabes por qué? Porque este hombre fue transformado por el poder de Dios. Y quizás tú y yo podríamos mirar nuestra vida con la misma incredulidad que miramos a este Jacob imperfecto. ¿Cómo podría Dios transformarme y usarme? ¿Cómo podría mi vida en realidad adquirir un sentido y un significado completamente diferente? Y más aún, cumplir un propósito divino. Quizás miras tu vida o tu familia y dices, quizás otros, pero yo no. Esa era la realidad de este hombre, hermanos. Pero no se trata de ti o de mí. El cambio no lo producimos nosotros, es el poder de este Dios, el que puede transformar vidas. Mira lo que dice el Salmo 46:7. El Señor de los ejércitos está con nosotros. El Dios de Jacob es nuestro refugio. Él lo ha prometido, hermanos. Él cumplirá. Señor, damos gracias por tu palabra. Gracias por habernos hecho tu pueblo cuando no éramos tu pueblo. Gracias por una salvación tan grande, inmerecida, inalcanzable. Gracias por tanto amor, Señor, infinito y perfecto para pecadores como nosotros.
No podemos sino reconocer cuán grande es Cristo y cuán pequeños nosotros, pero con cuán glorioso amor nos has amado y llamado, Señor, que aún reconociendo nuestra pequeñez, lo único que deseamos es conocerte. Para muchos de nosotros podemos reconocer que un día tú viniste a nuestro encuentro, Señor, y no podemos más que desear vivir en ese encuentro constantemente, conociéndote, oyéndote, mirándote, asombrándonos de la obra que has hecho y que seguirás haciendo, y confiando en tus promesas y deseando que otros también te conozcan mediante un encuentro como el que nosotros un día tuvimos. Señor, si hay personas así aquí, hoy yo ruego que tu Espíritu Santo toque esos corazones y no puedan sino caer rendidos a tus pies, Señor, asombrados por tanto amor. Gracias que nuestros pecados no te detuvieron, Señor. Gracias que las muchas fallas de nuestras familias imperfectas no fueron obstáculos suficientes, Señor. Hoy nos rendimos a ti y al mismo tiempo nos determinamos a responder a tan valioso y tan sublime llamado, a tan sublime encuentro. No podríamos responder de forma indiferente, de forma vaga, no, Señor. Tenemos de responder con nuestra voluntad, con nuestra devoción y aún con todo lo que tú nos has bendecido. Si es nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestra casa, nuestros bienes, los pocos o muchos años que nos queden de vida, podamos usarlos para gloria tuya, Señor, para amarte, para servirte, para compartirte con otros. Haznos crecer en temor y asombro de ti, y eso produzca en nosotros la vida más gozosa, más radiante, al saber que un Cristo vivo nos ama y vive en nosotros. Lo rogamos en el nombre de Jesús.